de la prensa digital, para empezar a hablar, es que lo más importante es que parece gratis y no lo es. Distinguir qué es información, ¿no? y qué es rédito en la comunicación. Y en un sector en crisis, en busca de renovación, de audiencia como sea, se genera una prensa digital que es muchísimo más leída, que es leída varias veces al día en diferentes soportes, tampoco a Twitter, sino a Facebook. El 80% del tráfico de la mayoría de medios de comunicación digital viene de Facebook. Al necesitar socios o necesitar publicidad, de promocionar, además de la información, su marca, el medio de comunicación como una marca viable, verificable y creíble, y para eso están adoptando un nuevo lenguaje, que es esta especie de idea de hablarte a ti, ¿no? Hablarte de tú a tú. Es una cosa nueva. El periodismo digital ahora te usa como fuente. Es un medio que es ideológicamente creíble para sus lectores, independientemente de que sea veraz o no. Confío en mi medio, en el medio que yo creo que a mí me representa, precisamente porque me representa, no necesariamente porque sea veraz, sino porque para mí es creíble. No mires, quieres mirar, pues clickbait es lo mismo. Esto es asqueroso, no entres aquí. Claro. El periodismo emocional, los vídeos de gatitos, los vídeos pequeños, esos clics y generar esos medidores de audiencias que te darán tráfico, que es la nueva droga del periodismo. Una manera de generar tráfico rápidamente es sustituir información por opinión. Twitter, que se dedica a ver qué noticias del día están sin contrastar, bueno, que son falsas básicamente. Hay posibilidades, no todo está perdido. Partir de otros espacios, la presencia de mujeres en el panorama actual de la música pop, ¿vale? Entonces, esta es una táctica de guerrilla. ¿Qué pasa? Que esta táctica permeó al mainstream, de salir de las cuatro paredes. Lo que sucede no sucede únicamente en salas de conciertos, sucede en la calle, sucede en otros espacios. Y hay que no solo visibilizar, sino como periodistas seguir ejerciendo ese papel de guardianes de las instituciones y de los espacios públicos y privados también. Preguntar en las ruedas de prensa cuánto cuesta este festival.